Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Al final de la cena incluso arrastró a Chen Wenlan a beber mucho. Chen Wenlan estaba ansioso por escapar y encontrar a alguien, así que bebió una copa tras otra muy rápido y al final su memoria se confundió y su mente se nubló. Lo más lamentable es que al parecer se había metido con alguien, con una omega en celo, mientras estaba inconsciente, pero en realidad ni siquiera había visto a alguien. A la mañana siguiente, Shen Wenlan despertó en la sala de profesores. El estrecho espacio estaba impregnado de un suave y ligeramente amargo aroma. El sofá de la esquina tenía una pata hundida y estaba hecho un desastre, como si hubiera manchas rojas. Los fragmentos de memoria hicieron que Shen Wenlan, que siempre odió a los omegas, se sintiera furioso y avergonzado ante la abrumadora evidencia. No podía considerarlo todo un sueño. En silencio, casi inconscientemente, culpó a Gautú por desaparecer inexplicablemente. No sé dónde está ese beta. Lo hizo revolcarse ante las sábanas con un omega desconocido sin ningún motivo. ¡Qué mala suerte! Tras hacer más de una docena de llamadas y seguir sin poder contactar con Gautú, la preocupación oculta se convirtió en rabia. Como el secretario personal más capaz de Chen Wenlan, Gautú lo había acompañado a cientos de fiestas con alcohol a lo largo de los años, si no a 1000, y nunca había desaparecido en medio de un banquete como este. Wenlan frunció el ceño intentando recordar la situación de aquella noche. Intentó recordar el rostro del Omega, pero no podía, no recordaba. Por mucho que lo intentara, seguía sin recordar nada. Solo recordaba que la otra persona no era del tipo frágil común. Tenía hombros anchos, cintura estrecha y buena figura. Su reacción fue muy incómoda. Al final suplicó clemencia con voz ronca. Las lágrimas corrían lentamente por sus ojos, empapando los dedos de Chen Wenlan, que le retorcían la barbilla. ¿Por qué torcía la barbilla sin motivo? La imagen que surgió en su mente ensombreció el rostro de Wenlan. Recordó que parecía haber besado a la otra persona muchas veces sin control. Era difícil soltarlo, parecía profundamente atraído por esa persona. Aunque el olor fuera agradable y se sintiera bien abrazarlo, seguiría siendo un omega sucio después de todo. No pudo evitar abrazar a un omega. Eso es una locura. Wenlan golpeó el documento enviado a la oficina del presidente para su firma con tanta fuerza que asustó a la secretaria que estaba de servicio a su lado. Jefe, ¿tiene alguna instrucción? ¿Aún no ha llegado Gautú? El rostro de Wenlan estaba tenso. El secretario Gao acaba de llamar. El jefe estaba decaído y la secretaria respondía temblorosamente. Dijo que quería tomarse una semana libre. ¿Tomarse una licencia? ¿No es suficiente estar ausente del trabajo tanto tiempo? ¿Aún necesita más tiempo? Wenlan entrecerró los ojos con aire amenazador. ¿Por qué quiere tomar una licencia? ¿Cuántas veces se ha tomado una licencia en los últimos 6 meses? ¿Cuál es el motivo? ¿Será por la fiebre de su pareja otra vez? La secretaria lo escuchó desde el salón de té al enterarse de que el dedicado secretario Gao se había tomado una licencia otra vez. No le preguntó a Gautú por qué. Al ver la cara de miedo de su jefe, respondió de inmediato. ¿Quiere que le pregunte, jefe? Wenlan arrojó el documento sobre la mesa y dijo con frialdad. No hace falta. No aprobaré esta licencia. Pide al Departamento de Recursos que transfiera su llamado a mi oficina la próxima vez. Si no recibo su llamada en 24 horas, le diré que se vaya y no tendrá que volver a trabajar. ¿Acaso la Tierra será destruida sin una secretaria prescindible? Anoche el secretario estuvo inquieto, probablemente preocupado por mi compañero que tenía fiebre. Esos sucios omegas que perturbaron mi paz. Ya estaba de bastante de mal humor y esa misma noche recibí una llamada de ese pequeño lunático. Envíame un suministro de medicina. Wenlan estaba harto de la comida, pero pronto recibió otro mensaje.
Hace unos días dormiste con un omega. ¿Quieres saber qué aspecto tiene? Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.